Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Este es el tercer webinario del ciclo de webinarios de Contador que organiza la Secretaría de Extensión de la Blas Pascal junto con la carrera de Contador Público de la universidad. Mi nombre es Nazarena, trabajo en la Secretaría de Extensión. Bueno, el día de hoy tenemos la suerte de contar con el profesor Juan Ignacio Ruiz, que nos va a brindar el webinario llamado El rol del contador en la era digital. Él es contador egresado de la Universidad Católica de Córdoba con formación de posgrado, incluyendo un posgrado en gestión financiera, especialización en marketing y dirección comercial. Tiene una maestría en administración de empresas. Actualmente cursa el doctorado en ciencias económicas con énfasis en ciencias empresariales. Tiene más de 17 años de experiencia en roles financieros y de compras abastecimiento en empresas líderes también. Ha participado en diversos proyectos emprendedores. También ha sido mentor de emprendedores en programas del Ministerio de Producción de la Nación y es docente e investigador en la Universidad Blas Pascal y la Universidad Siglo XXI. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Bueno, gracias NASA, gracias a todos los que se pudieron sumar hoy. La idea de hoy es que en el transcurso de una hora, un ratito más, un ratito menos, podamos discutir estas cuestiones que tienen que ver con el rol del contador en la era digital, ¿no? La idea es que hagamos un breve, porque es brevísimo, porque la verdad que la era digital es tan amplia, ¿no? Pero un breve abordaje integral y actualizado sobre las tecnologías clave que nosotros como contadores deberíamos o debemos o vamos a tener que manejar, ¿no? Que no se nos pueden escapar. Así que bueno, sin más, arrancamos, pero antes, ¿sí? Me gustaría hablar del contexto, ¿no? Esto es muy importante. A mí, vieron que, no sé si han escuchado que está como muy de moda de decir que vivimos en un entorno VUCA o BANI, ya vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Pero bueno, ¿qué representa este entorno VUCA o BANI? Ahora vamos a ver un poco de qué hablamos, ¿no? De esta naturaleza volátil y desafiante del entorno empresarial actual, ¿sí? Esto habla de las condiciones cambiantes y desafiantes en las que operan las organizaciones en la actualidad, y destaca la necesidad de adaptación, agilidad, en un mundo donde es volátil, hay mucha incertidumbre, ¿no? Fíjense este cuadro, ¿no? Al principio, desde los 90 hasta hoy, se hablaba un poco de que vivíamos en un entorno VUCA, ¿no? Que era volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿no? Pero la verdad que hoy en día, y desde la pandemia todavía más, se habla un poco de lo que se llama un entorno BANI, ¿no? Un entorno donde ya Juan, el... perdón, Sí. si cambiaste la diapositiva no se ve que cambió. Ah, ¿no? Oh, No, fíjate a ver a ver, si... vuelvo. A ver, ahí vuelvo. Vamos a hacer más fácil, voy a compartir toda la pantalla, así Bueno, más sencillo. Ahora sí. sí, ahora sí. Bueno, entonces, fíjense, ¿no? Hablábamos de que estamos en un entorno BANI, como se llama ahora, ¿no? O sea, este pensamiento lineal que era fácil de mantenerlo en un entorno VUCA, o sea, donde era volátil, incierto, complejo y ambiguo, hoy en día nos lleva a hablar de un entorno BANI, ¿no? Desde la pandemia se habla de este tipo de entorno. BANI quiere decir, viene de brittle, anxious, non-linear y incomprehensible, que bueno, que significa eso, ¿no? Un entorno frágil, ansioso, no lineal, que es lo que a nosotros por ahí, los que somos, bueno, los que venimos de la ciencia económica y sobre todo de la contabilidad, como que nos cuesta un poco más entender esto, pero es así, ¿sí? Vivimos en un mundo que actualmente es no lineal, súper frágil y sobre todo incomprensible, ¿no? Entonces nosotros como contadores y como profesionales nos tenemos que preparar para ese entorno porque lo estamos viviendo hoy. Entonces, yo les traje algunas innovaciones hoy para hablar. Recuerden que este es un breve abordaje, pero nos sirve un poco como para abrir la mente y pensar en otras cosas y ver qué es lo que podemos sumar nosotros de nuestra profesión, ¿no? Porque son cuestiones de que tarde o temprano nuestros clientes van a tener que ingresar, o bien en las empresas donde estemos, vamos a tener que hablar de estos temas, eh, o bien nos pueden preguntar, porque nuestra profesión es tan amplia que tenemos que estar actualizados, ¿no? No solo en cuestiones contables y tributarias y financieras, sino en todo el marco en los que se da todo eso. Entonces, yo les traje algunos puntos acá que me interesa que discutamos hoy o que debatamos, que charlemos, ¿no?
Uno tiene que ver, obviamente, con con la inteligencia artificial en la contabilidad. Vamos a hablar un poco de cuáles son las aplicaciones prácticas, cuáles son las tareas que se pueden automatizar y los beneficios y desafíos de la inteligencia artificial. No toda la inteligencia artificial es solo ChatGPT, hay muchísimas más. También vamos a hablar un poco sobre el blockchain y la seguridad financiera, cómo funciona esta tecnología, algunos casos de uso en la contabilidad, cómo garantizar la seguridad de los datos, ¿sí? También en la contabilidad de la nube, que se relaciona mucho con los sistemas integrados de gestión o los ERP. Vamos a hablar de las ventajas de la contabilidad en la nube, cuáles son las herramientas y software en contabilidad que hay hoy en día, el acceso remoto que puede existir, cómo se implementa un sistema ERP. Bueno, hablar un poco de ellos, del dinero digital y las criptomonedas, qué son las criptomonedas, cuál es su impacto en la contabilidad. Todavía esto se sigue Mm, discutiendo. Sí, ¿alguien habló? Perdón. No, me parece que fue Ah, un micrófono prendido nomás. bueno, porque no los veo, perdón, por eso por ahí yo voy hablando y como no los veo, nada se pierde, que puedo ayudarme. Gracias. Em, ¿Cómo es la contabilidad y la tributación de estas transacciones, no? Y un poco de lo que por ahí se habla poco, pero yo creo que los contadores tenemos que cada vez hablar un poco más de esto, ¿no? De las habilidades de programación. Ya vamos a hablar de lenguajes de programación, pero es un tema importante, ¿no? También hay tendencias tecnológicas emergentes, ¿no? Como el Internet de las cosas, la Big Data, la robótica, la impresión 3D. Por ahí la Big Data sí nos pega de lleno por los datos. Recuerden que nosotros como contadores no solo exponemos, le damos un valor a un hecho económico, también lo presentamos, sino que también tenemos que tomar decisiones con esos datos que obtenemos, ¿no? Si no, la información que conseguimos, si no sirve para tomar buenas decisiones, no es información, son datos, ¿no? Y por supuesto todo esto en un marco de ética, regulación en la era digital que todavía no es tan claro. Yo este tema de ética, como no soy, digamos, experto en el tema, prefiero no meterme, pero sí se los quería traer porque es un tema que vale la pena seguir investigando, ¿no? Y bueno, y finalmente, por supuesto, el rol o el futuro del rol del contador en esta era digital o la transformación digital de la profesión, ¿no? O sea, finalmente vamos a hacer un cierre con reflexiones de cómo va a evolucionar el trabajo del contador, donde es cada vez más digital, más ágil, más rápido, más urgente, pero no es porque todo se ha vuelto más urgente, ¿no? Entonces, bueno, si no, díganme ustedes si no es así. Entonces, ¿y qué habilidades un poco nosotros vamos a tener que desarrollar hacia el futuro? ¿Sí? Así que bueno, un poco respecto al primer tema, ¿no? De la inteligencia artificial en la contabilidad. Bueno, la inteligencia, la IA, ¿no? Ha transformado la forma en la que se lleva a cabo la contabilidad y ha generado muchísimas aplicaciones nuevas, ¿no? Yo acá les enumeré algunas, pero vamos a entrar un poco en algunas de ellas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí está, a ver, ahí está. Tenemos, por ejemplo, lo que es la clasificación y categorización automatizada, ¿no? La IA lo puede clasificar y categorizar automáticamente las transacciones financieras que nosotros hacemos, como facturas, recibos, en categorías relevantes. ¿Esto qué nos va a ayudar? Nos ayuda a ahorrar tiempo y reducir errores humanos, ¿no? Después lo que tiene que ver con la generación de informes financieros, la IA podría generar informes financieros detallados a partir de los datos contables que tiene, lo que facilitaría la creación de los estados contables en forma precisa y oportuna, ¿no? Diríamos que casi en tiempo real. Por supuesto que nos podría ayudar a detectar anomalías, puede identificar anomalías, patrones inusuales, muy, muy usual o muy útil para lo que es el control de gestión, ¿sí? También nos podría ayudar en lo que es la predicción de flujos de efectivo, ¿sí? Así como nos puede ayudar a hacer un estado de situación patrimonial, nos puede ayudar a hacer un flujo de efectivo y a predecirlo, a proyectarlo en forma más precisa, ¿no? Esto nos permitiría prever los flujos efectivos futuros, las tendencias, lo que pasó el año pasado, lo que creemos que puede pasar el año siguiente, y la gestión de facturación y cobranza, ¿no? Esto se podría automatizar para facturar y hacer el seguimiento de pagos, lo que garantizaría un flujo efectivo constante y reduciendo nuestra carga administrativa, ¿sí? Pero finalmente, eh, como vemos, la IA, sobre todo en la contabilidad, nos va a ayudar a la automatización de tareas contables, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es donde más podría impactar la inteligencia artificial.
Esto implicaría, por ejemplo, la ejecución automática de tareas rutinarias que antes requerían una intervención manual. Algunas de estas tareas pueden ser, como vimos recién, procesamiento de facturas, em, las conciliaciones bancarias, ¿no? Piensen en una conciliación bancaria que se realiza en forma automática mediante la comparación de transacciones, donde la IA podría ver las transacciones de un lado a otro, la gestión de nóminas, ¿sí? El pago de sueldos, para que se calculen los sueldos de los empleados, teniendo en cuenta impuestos, deducciones, beneficios, de manera rápida y precisa y actualizada con la legislación. Los registros de gastos, para capturar y clasificar los gastos de los empleados. em, y bueno, la auditoría automatizada, ¿no? Para que audite registros contables para identificar inconsistencias y errores. Pero fíjense que esto todavía no está tan claro de cómo se va a hacer, porque hoy actualmente este es un tema que todavía se está investigando en las universidades, les diría en muchas universidades, los consejos de ciencias económicas también se está investigando de cómo va a ser, y los desarrolladores de los sistemas de gestión también están aprendiendo a integrarlo. Pero estos son algunos de los datos, o sea, fíjense, la inteligencia artificial en la contabilidad va a tener sobre todo influencia en las cuestiones que tienen que ver con automatizar procesos, eficientizarlos y reducir costos y carga administrativa, ¿no? ¿Qué es lo que, en definitiva, nosotros los contadores no es que no agregamos valor, sino que agregamos mucho más valor diseñando esos procesos, gobernándolos, pero no llevándolos a cabo? Me dicen que no se escucha, pero ¿vos me escuchás bien, NASA? Sí, sí, yo Ah, escucho. bueno. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos beneficios, no? Bueno, obviamente la eficiencia mejorada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los contadores pueden realizar tareas rutinarias más rápidas, liberando temas para tareas más estratégicas y análisis financieros más profundos, ¿no? Por otro lado, la precisión, porque reduce significativamente el error humano. Y poder tomar decisiones informadas mucho más profundas, ¿no? Mucho más precisas, con análisis avanzados. No quiere decir que hoy los contadores no los hagamos, sino que nos lleva mucho más tiempo y por ahí con un asistente de inteligencia artificial lo podríamos hacer mucho más rápido. Y por supuesto, de reducción de costos, ¿sí? Porque la automatización de tareas nos puede ahorrar costos laborales y mejorar nuestra rentabilidad, eso sin duda. Pero hay ciertos desafíos, ¿no? Como la implementación, porque esto puede ser costoso y requerir una capacitación adecuada, entonces hay que hacer un business case para entender si se repaga la posibilidad de tener una IA. Bueno, los temas de privacidad y seguridad, la IA maneja datos financieros sensibles, lo que nos podría plantear de vuelta este tema de la ética por un lado, pero por el otro la preocupación sobre la privacidad y la seguridad de los datos. ¿Qué más? La falta de intuición humana, ¿sí? Porque obviamente la IA no tiene esa intuición que nosotros tenemos del contexto, de qué pasó antes, de qué podría llegar a pasar, de los diferentes escenarios que hemos visto. Eso por ahí lo hace complicado. Y la actualización continua, o sea, una vez que estemos en IA, eh, va a haber que estar constantemente capacitando y actualizando o no. Pero esto sucede también con los impuestos y la contabilidad y la finanza, ¿no? Es a ir sumándonos tareas, ¿no? Sin dudas. Pero, como le dije al principio, todavía no hay mucho de esto. Hay muchas investigaciones en curso, las universidades de Córdoba también estamos empezando a investigar este tema, las Big Four están empezando, o sea, las firmas de auditoría y contabilidad más grandes del mundo también lo están estudiando. En otras universidades del mundo también se está estudiando. De hecho, si les interesa leer papers, hay varios sobre este tema y muy interesantes. Y todos coinciden, digamos, de los beneficios, los desafíos, y que tiene que ver más con automatizar y reducir costos, aumentar precisión, etcétera. Pero no olviden de que esta es una herramienta que no nos debería sustituir, digamos, porque lo humano no se perdería. Entonces, volviendo un poco acá como para cerrar el tema de la IA y pasar a blockchain, bueno, la inteligencia artificial, por supuesto, ha revolucionado la contabilidad o la va a revolucionar, pues, automatizando tareas, mejorando la eficiencia y proporcionando análisis más precisos, ¿no? Su impacto en nuestro trabajo, por supuesto que va a ser positivo, pero, y seguramente quienes estén preparados para manejar este tipo de herramientas, van a estar más preparados para prosperar en la era digital. Pero todavía es como un gris, ¿no? Todavía no está muy claro cómo se va a llevar a cabo. Después, no sé si han escuchado, este es un tema que ya viene de hace algún tiempo ya,
todo lo que es blockchain y seguridad financiera, ¿sí? ¿Qué es el blockchain? Para los que no lo conozcan, es una tecnología de registro distribuido que se ha vuelto fundamental para mejorar la seguridad financiera y la confianza en las transacciones digitales, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, primero hay un registro de transacciones que en vez de mantener un libro, por ejemplo en contabilidad, un libro de contabilidad centralizado, la información se almacena en una red descentralizada de nodos en diferentes. Juan. Digo, Hola, ahí volví. Ahora sí. Ah, bueno, perdón. ¿Volvió a la pantalla o no? Em, si querés, sacale y volver a presentar de nuevo, porque estás como Dale. en dos ventanas distintas. ahí se lo ve perfecto. Ahí sí. Sí, a mí todavía no me aparece. Ahí está. Ahí Sí, está, ahí listo. aparece Ahí el está. bloque. Bueno, ahora sí. Entonces, el blockchain, arranco desde acá de vuelta, bueno, es una tecnología de registro distribuido, ¿sí? Que se ha vuelto fundamental para mejorar la seguridad financiera y la confianza en las transacciones. ¿Cómo funciona? Bueno, a través de primero el registro de transacciones, donde en lugar de mantener un libro de contabilidad, como podría ser en cualquier empresa centralizado, la información se almacena en diferentes partes de la red descentralizada de nodos, ¿sí? O computadoras conectadas. Cada transacción se agrupa en un bloque y se registra una cadena inmutable y de ahí viene el nombre de blockchain o cadena de bloques, ¿no? A partir de ahí también se genera algo que se conoce técnicamente como consenso, donde antes de que una transacción se agregue a un bloque y se valide, debe ser verificada por diferentes nodos, ¿sí? A través de un proceso que se conoce como consenso. ¿Esto qué hace? Garantizar la integridad y la exactitud de esas transacciones. Finalmente también tenemos, o continuando, tenemos la criptografía, donde cada bloque está vinculado al anterior, de ahí que no se puede modificar, lo que crea una cadena segura y a prueba de alteraciones. Es decir, que una vez que se registra una operación en el bloque, eh, es difícil modificar las siguientes o las anteriores sin que estén aprobadas por toda la red, ¿no? Y por supuesto la descentralización, que esto significa que está en múltiples ubicaciones, lo cual lo hace resistente a ataques, a fallos, y no hay un único punto de control, lo cual mejora la seguridad, ¿sí? Entonces, un poco de qué casos de uso hay, bueno, en contabilidad, y también esto por ahí está mucho más avanzado que la inteligencia artificial, el blockchain, porque es una manera de securitizar un montón de registros, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos la auditoría transparente, donde la cadena de bloques permite un seguimiento en tiempo real de las transacciones financieras, facilitando las auditorías y garantizando la transparencia, algo que nosotros como contadores debemos hacer, ¿sí? La gestión de registros contables, ¿sí? Recuerden que los registros contables se pueden mantener en el blockchain, lo que proporciona un registro inmutable de todas estas transacciones. Por otro lado, la conformación de la identidad, donde las entidades de las partes involucradas en las transacciones se puede verificar de manera segura, reduciendo el riesgo de fraude. Esto también es muy importante, ¿sí? De hecho, sí, vamos a poder trabajar en eso, en preguntas. Em, de hecho, obviamente la tecnología blockchain va a reducir el riesgo de errores humanos y el fraude al proporcionar este registro inmutable del que hablábamos al principio. Y finalmente, y esto también por ahí es más de abogados, pero nosotros los contadores lo tenemos que saber que existe y tenemos que saber que es una posibilidad, el tema de los smart contracts o contratos inteligentes, ¿no? Que son programas informáticos autónomos que se ejecutan en blockchain automatizando acuerdos y pagos cuando se cumplen ciertas condiciones, lo que mejora la eficiencia y reduce el costo. ¿Qué significaría esto? Que un contrato inteligente permite, por ejemplo, que yo haga un contrato con alguien que está en otro país y que una vez que esa persona embarque esa mercadería y la suba a la blockchain, a la copia del BL y a la copia de que se cargó esa mercadería, por ejemplo, automáticamente se liberaría el pago sin que ningún otro agente tenga que tocar más nada. Eso permite, digamos, que los procesos sean más veloces, pero sobre todo al estar en la blockchain,
se cumplan en forma automática, sin necesidad que un operador lo tenga que hacer. Eso es interesante. Entonces, por supuesto que la blockchain va a contribuir a garantizar la seguridad de los datos financieros de varias maneras, ¿no? Una tiene que ver, como hablábamos recién, inmutabilidad, o sea, no se puede cambiar una parte sin cambiar otra y sin que la red haya dado consenso sobre eso, lo cual va a proteger la manipulación de los datos. Por otro lado, la información en blockchain está almacenada de manera segura a través de algoritmos criptográficos robustos, es decir, que alguien que no está autorizado no va a poder acceder. Se pueden rastrear y es transparente cualquier registro, ¿sí? O sea, cualquier pauta autorizado va a poder ver qué es lo que se tocó. Y no hay intermediarios, ¿no? Como bancos o terceros. Aquí la blockchain reduce todos los puntos de vulnerabilidad, por ejemplo, en un proceso financiero. Recién les daba un caso de comercio exterior, pero también se podría dar en un caso comercial, ¿sí? Así que desde el punto de vista nuestro, de los contadores y las contadoras, la blockchain nos viene a dar seguridad, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con cuestiones financieras, ¿sí? Y es una tecnología totalmente revolucionaria que no solo va a mejorar la seguridad financiera, sino que va a aumentar la eficiencia y la confiabilidad de las transacciones más, y los registros contables, por supuesto. Lo cual, obviamente, se convierte en una herramienta que a futuro y en presente muy esencial para la contabilidad y, por supuesto, en auditorías modernas. Después, el tercer tema que les traía hoy, creo que estamos bien de tiempo, ¿sí? Sí, vamos bien. Eh, Tiene que ver con la contabilidad en la nube y la movilidad, ¿sí? ¿Qué es la contabilidad en la nube y la movilidad? Bueno, también se le conoce como contabilidad online o contabilidad electrónica, y es un poco, tiene más que ver con la forma en la que nosotros gestionamos, ¿no? Nosotros estamos, no quiero decir que sea la gran mayoría, porque digamos, hasta el contador más viejo, vamos a decirlo así, o que más tiempo lleva en la profesión, se ha tenido que actualizar. Pero ¿qué permite, no? O sea, ¿cuáles son las ventajas de esta tecnología para nosotros? Bueno, por un lado, el acceso de cualquier lugar, ¿no? La contabilidad en la nube nos permite a nosotros los contadores obtener datos, obtener los datos desde cualquier parte donde estemos, ¿no? Con una conexión a internet, de una computadora, una tablet o un teléfono, poder acceder a la contabilidad de una compañía. Esto obviamente eliminó la necesidad de estar físicamente en la oficina, brinda flexibilidad, nos permite atender clientes de todas partes del mundo, si bien, por supuesto, hay cuestiones legales, hay cuestiones que tienen que ver con matriculaciones, eso ni hablar, pero lo podríamos hacer si quisiéramos, ¿no? También nos va a dar más eficiencia, ya que esto permite automatizar tareas como importación de transacciones bancarias, la conciliación, agilizando el proceso contable, se puede completar el trabajo en forma más rápida. Fíjense el tiempo. Bueno, la pandemia aceleró todo esto, pero desde 2018 ya se venía hablando de la contabilidad de la nube y desde antes también. De hecho, quedan pocos sistemas de contabilidad ya que no sean online 100% y que tengan un lugar de resguardo de datos que no es la misma empresa. Quedan pocos, pero siguen estando. Nosotros como contadores tenemos que motivar a nuestros clientes, digamos, o persuadirlos para ir hacia una contabilidad hacia la nube, ¿no? Porque aparte los puestos de trabajo hacia adelante también lo van a requerir. Después, por supuesto, la reducción de los costos, ya que en general la contabilidad en nube suele ser más económica que las soluciones de software tradicionales, ya que no hay que hacer inversión en hardware o mantenimiento de servidores. Además, no hay dependencia de impresión de documentos físicos. Bueno, hoy en día existe la factura electrónica y entonces ya no hay necesidad de que la factura esté impresa. También da más seguridad en los datos, ya que suelen ofrecer, en general los proveedores de servicios en la nube suelen ofrecer altos estándares de seguridad de datos y eso es muy importante, que por ahí muchas veces la empresa por sí misma no puede llegar y hoy los ransomware o el secuestro de datos es cada vez más común, ¿sí? Se habla poco porque se publicita poco, pero en realidad es cada vez más común. ¿Sí? Y es importante proteger los datos financieros de una empresa porque no están solo las transacciones, están los datos de los clientes, dónde viven, qué han consumido, qué venden. Fíjense en lo valiosa que es esa información si no está cuidada, ¿no? Fíjense si por ahí en una pyme no se llega a ver el valor de esto, pero imagínense si una empresa competidora tuviera acceso a los datos de otra empresa por haberlos comprado. Obviamente, ilegalmente, fuera de ética, todo lo que ustedes quieran, pero hay que cuidar a las empresas también de eso. Y también genera, por supuesto, entornos colaborativos, ¿no? Esto está bueno porque, digamos, nosotros los y las contadoras, los contadores y las contadoras pueden colaborar en tiempo real con los clientes y los colegas para compartir acceso a los mismos datos.
Esto va a facilitar la revisión de la información financiera y la toma de decisiones conjuntas y mejores auditorías, ¿no? ¿Qué permite esto? Acceso en cualquier momento y lugar, colaboración segura, ¿sí? Mayor eficiencia de la revisión y colaboración, ¿no? Hoy en día nosotros vivimos en una sociedad que aprende a colaborar y que no conoce otra forma más que colaborar online. Así que nosotros tenemos que ir por este camino, ¿no? Entonces, para resumir un poco esto de la contabilidad en la nube, a nosotros nos da ventajas significativas en términos de flexibilidad, eficiencia, seguridad y el tiempo que permite una colaboración fluida, ¿sí? Que eso es importante, no solo con colegas, sino también con nuestro cliente y por supuesto con otro colega que nos puede ayudar a nosotros o nosotros a ellos, ¿sí? Entonces, pero sí me parecía importante incluir en esto los ERP, ¿sí? O los famosos ERP que se ven, pero se le dice ERP por Enterprise Resource Planning, que son los sistemas integrados de gestión. Estos sistemas integrados de gestión son los sistemas informáticos administrativos con los que deben trabajar ustedes en sus empresas o en sus estudios. Por supuesto, son soluciones de software que integran y automatizan muchos procesos de la empresa. En general, deberían ser todos, pero bueno, algunos ERP tienen más, otros tienen menos, ya vamos a hablar un poco de eso. Pero ¿qué permite, no, un ERP? ¿O cuáles son las ventajas que tiene? Bueno, eficiencia operativa, ya que van a automatizar y optimizar procesos empresariales, integración de datos, que tiene que ver con que en un solo sistema esté toda la información y no se duplique la información. Esto, la duplicidad en las empresas es muy común y nosotros tenemos que intentar evitarla porque es sobretrabajo y ese sobretrabajo a veces cuesta medir cuánto cuesta. Piensen ustedes cuánto cuesta hacer 2 veces lo mismo. Tomar decisiones informadas, ¿sí? Recuerden que nosotros como contadores tenemos que propiciar de que nuestros clientes o nosotros donde trabajemos se tomen decisiones informadas y los ERP nos tienen que ayudar un poco a eso. Mejoran la colaboración porque en un solo lugar está toda la información y todos colaboramos y vemos los procesos. Y por supuesto que no puede faltar en un contador el cumplimiento regulatorio, ¿no? Ya sea libros IVA, libros sueldos, perdón, y demás cuestiones que nos pidan a la hora de llevar adelante el cumplimiento regulatorio del país donde estemos operando. Acá yo les traje algunos ejemplos de ERP, ¿sí? Está Oracle, bueno, el más famoso es SAP, para el que seguramente varios lo han escuchado. Odoo es otro que se está poniendo ahora un poco de moda porque es de código abierto y eso también está bueno. Pero fíjense que un ERP potente, estas son algunas marcas, ¿no? De ERP. Nosotros no recomendamos ninguna, pero son algunas globales, que en general son las que utilizan las compañías multinacionales. Pero fíjense todos los procesos que en un ERP se llevan adelante, ¿no? O sea, los procesos de comerciales, los procesos de payroll o de recursos humanos, los procesos de compras y las cadenas de abastecimiento, los procesos de ventas propiamente dichas, finanzas, no solo contabilidad, sino finanzas en general, manufactura, bueno, recién hablamos de la cadena de abastecimiento que está muy relacionada con compras, y todo lo que tenga que ver con, bueno, supply chain, procurement y purchase, en general están en las empresas dentro de los mismos sectores. Pero fíjense cómo nosotros tenemos todos integrados los procesos dentro de un ERP que sea potente. Y esto es lo que también nosotros le tenemos que mostrar a nuestros clientes, ¿sí? Nosotros, un ERP potente, para que ustedes tengan como un ejemplo, eh, es como la ruta asfaltada, ¿no? O sea, si nosotros podemos tener los mejores procesos, las mejores personas, pero si no tenemos el mejor medio o el mejor canal, que es un ERP, seguramente nos va a costar mucho más y vamos a terminar dependiendo de planillas, de Excel, de Drives, de mails. En cambio, si tenemos ERP potentes, podemos gestionar toda la información financiera de la empresa desde ese lugar, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, a ver, les prometo que no queda mucho y no los aburro más y podemos ir a las preguntas, que es lo más interesante. Después sí, la otra tecnología es el tema del dinero digital, ¿sí? Acá aparecen las famosas criptomonedas, ¿no? Estas formas de dinero digital que utilizan criptografía para garantizar la seguridad de las transacciones. Bueno, están basadas obviamente en blockchain. ¿Qué es lo que permite, digamos, dónde han tenido impacto en la contabilidad? Bueno, por supuesto en el registro de transacciones digitales, ¿sí? Recuerden que la contabilidad tradicional siempre estuvo basada en transacciones físicas y registro de papel. Con las criptomonedas todas las transacciones se volvieron digitales y eso se volvió un poco
complejo. Bueno, ahora ya existen los e-checks y existen las transferencias, digamos, pero al principio era difícil, ¿no? De hecho, todavía nuestras mismas normas no terminan de agrupar, digamos, si es dinero, si no, si es inversión, si no, bueno, después podemos discutir nuestras normas contables, digamos, o las NIF, pero fíjense que todavía sigue generando debate estos, y todavía en el mundo se sigue discutiendo, ¿es dinero, no es dinero? ¿Es reserva de valor, no lo es? Pero sí, también hay que tener en cuenta el tema de la propiedad, ¿no? Hay billeteras digitales hoy donde están esas criptomonedas. Bueno, las empresas deberían tener sus propias billeteras, ¿no? Para poder tener la propiedad. Eso no es muy claro todavía en la gobernanza de las empresas, pero está, digamos, un tema para discutirlo. Sin dudas el valor volátil es un tema que también nosotros no lo vamos a poder resolver nosotros los contadores, pero sí es un tema a tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque, digamos, bueno, los que han seguido el tema de Bitcoin, por ejemplo, podrían ver cómo ha sido la volatilidad de los últimos años. O sea, su valor en términos de moneda puede cambiar significativamente de un día a otro, lo que plantea obviamente desafíos en su valoración y su registro, ¿no? Para nosotros como contadores, o sea, cómo lo evaluamos, cómo lo registramos, ¿sí? Eh, y es interesante también ver este tema de las criptomonedas porque está basada un poco en la partida doble, ¿no? Igual que la contabilidad, donde está cada transacción en criptomonedas hay una parte en el debe y una parte en un crédito. Eso es interesante después para el que le gustaría profundizar. Y por supuesto, ¿no? El tema de si va a servir esta criptomoneda. Nosotros en un grupo de investigación estamos investigando si las criptomonedas podrían servir o los criptoactivos podrían servir para financiar a las pymes. En vez de emitir una ON, a ver si pueden emitir una criptomoneda. Pero bueno, todavía no está muy claro si se puede, si no se puede. Los organismos de Contralor todavía están trabajando en esto. Pero bueno, en algún momento va a suceder. ¿Sí? Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Y qué más? Bueno, impuestos, ¿sí? O sea, la tributación de las criptomonedas varía según el país y puede incluir impuestos sobre ganancia y capital, impuestos sobre ingreso, impuestos sobre bienes y servicios, entre todo. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de cómo va a tributar o dentro de qué categoría o qué tipo de impuesto, ¿no? Y por supuesto, auditoría y compliance, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es tan fácil la auditoría de los valores de las criptomonedas o los registros tampoco es tan claro porque yo no la puedo mostrar, no me la pueden auditar, deberían entrar a mi billetera digital, con todo lo que eso implica. También hay regulaciones contra el lavado del dinero y hay implicaciones legales y fiscales, entonces eso lo hace interesante, digamos, para nosotros los contadores. Y finalmente, esto que hablábamos al principio, ¿no? O sea, la programación. Yo no sé si muchos de ustedes estudian programación, seguramente muchos de ustedes saben cuánto están ganando ahora los que están en ese mundo, pero más allá de eso, más allá de lo económico, nosotros los contadores y a las contadoras en general, los que hemos elegido esta profesión, nos apasiona, ¿no? Este tema de la exposición, la evaluación, el registro, ¿no? Pero no debemos no poder hablar ese idioma, ¿sí? Porque es importante poder hablar, no sé si de igual a igual, pero sí entender de qué nos están hablando cuando nos hablan de los temas de programación, ¿sí? Entonces es cada vez más relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque según los lenguajes, bueno, ya hablamos un poco, ¿no? Nos va a permitir automatizar algunas de las tareas repetitivas, ¿no? Como la entrada de datos, el procesamiento de facturas, conciliación bancaria, el análisis de datos, la manipulación y el análisis de datos también, ¿no? En general, los contadores que puedan programar pueden analizar más datos de aquellos que no, por supuesto. Nos va a permitir personalizar soluciones desde el punto de vista de software, ¿sí? Hoy en día, si bien nosotros no estamos tan relacionados con, por ejemplo, la programación de un ERP, pero sí tenemos que poder decirle al programador lo que necesitamos y poder hablar su idioma, ¿no? Poder tomar decisiones estratégicas, ¿no? O sea, esto de que las habilidades en programación nos deberían permitir a los contadores crear modelos financieros complejos que no podemos hacer con un Excel, realizar análisis de escenarios que con un solver solo no lo podemos hacer, para tomar decisiones estratégicas financieras, ¿no? Y sobre todo, hablar de estos idiomas nos va a permitir ser más competitivos laboralmente, ¿no? Y profesionalmente, porque en un mundo laboral cada vez más tecnológico, un contador con habilidades de programación es mucho más competitivo, ¿sí?
Entonces, se considera que estos profesionales son versátiles y podemos generar un valor adicional a las empresas, sobre todo cuando las empresas ya se están convirtiendo en empresas de servicios y no tanto productivas o no tanto comerciales, ¿no? Sino, por ejemplo, las automotrices ya no dicen de que fabrican autos, lo que dicen ahora es que ofrecen soluciones de movilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta que los autos en cualquier momento, no sé si van a dejar de existir, digamos, pero quiero decir un ejemplo, o sea, ya no es solo el auto, no, es una solución de movilidad, entonces también ofrecemos bicicletas, monopatines eléctricos, autos eléctricos, paqueterías, ¿sí? Entonces eso me parece que es interesante. Hay varios lenguajes, yo acá les puse algunos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Python, que en general es más popular en el ámbito financiero y contable, SQL, que es para trabajar bases de datos, Visual Basic, para automatizar tareas en hojas de cálculo, R, que es un lenguaje de programación en estadística, JavaScript, ¿sí? Para el desarrollo de interfaces, o cualquier otro, ¿no? Como Power BI para ver datos. Pero bueno, las habilidades de programación son cada vez más importantes para nosotros los contadores, ya que permiten automatizar tareas, realizar análisis complejos y tomar decisiones informadas. Recuerden esto, tomar decisiones, ¿sí? Aprender lenguajes como estos, que son algunos de los relevantes, puede marcar diferencia en la eficiencia y en el valor de los contadores que aportamos, ¿sí? A las empresas donde trabajemos. Así que bueno, finalmente, y acá sí les prometo que ya estoy terminando, la transformación digital llegó a nosotros los contadores, ¿no? Entonces, ¿qué es la transformación digital? Bueno, es por un lado la adaptación y por otro lado la adopción, ¿no? De tecnologías digitales y emergentes que sean soluciones tecnológicas avanzadas para mejorar y modernizar los procesos contables y financieros, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuáles son esas ventajas, no? La automatización, que simplifica y automatiza tareas rutinarias, la eficiencia, que mejora la productividad y reduce los tiempos, la precisión, que minimiza errores humanos, el acceso remoto para estar desde cualquier lado, perdón, em, ¿qué más? El análisis avanzado, ¿sí? Para tomar decisiones en datos y análisis en tiempo real, la seguridad de los datos y la protección contra amenazas cibernéticas. Recuerden esto de los ransomware, que son cada vez más comunes. Fíjense si no sus mails todo el tiempo les llegan, imagínense a las empresas lo que les llega. La colaboración, esto de tener equipos interdisciplinarios interconectados, es algo que nosotros tenemos que empezar a hablar o estar hablándolo constantemente. Mejorar la experiencia de nuestro cliente. Nosotros, en general, los contadores hablamos poco de nuestro customer experience. Obviamente no somos expertos, no somos especialistas en marketing, pero tenemos que saber hablar de eso y ofrecer servicios y experiencia personalizada a nuestros clientes. Y finalmente, flexibilidad, ¿no? Porque los procesos empresariales rápidamente están cambiando y nosotros como contadores también tenemos que adaptarnos a eso. Pero hay desafíos, ¿no? ¿Esos desafíos cuáles son? La resistencia al cambio, nuestra, de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, la seguridad de los datos, o sea, cómo garantizamos que los datos los estamos cuidando, actualizarnos constante, ¿no? Esto de la rápida evolución tecnológica hace que si no estamos actualizados rápidamente es muy difícil para nosotros trabajar. Cumplimiento regulatorio, ¿sí? Esto que hablamos recién, ¿no? Cumplir con las regulaciones en constante cambio. Fíjense todos los decretos que han salido en las últimas semanas y todavía no los terminamos de ver, que ya sale uno nuevo. Las habilidades técnicas, ¿sí? Esto de que hablamos de las habilidades de programación y tecnológicas, que nosotros no tenemos formación en informática más allá de Excel y Windows y Google y algunas cosas más, pero tenemos que empezar a hablar de esto. Cambio en la dinámica del trabajo, ¿no? La transformación digital obviamente altera la naturaleza del trabajo contable, por lo cual nos tenemos que adaptar y entender que nuestro rol cambió. Los costos de implementación hoy son caros, pero seguramente en el futuro vayan bajando esos costos de implementación, pero hay que entender que tienen un repago importante, que nos cuesta todavía inclusive medirlo. Y la gestión del cambio organizacional, ¿no? O sea, nosotros tenemos que acompañar la transformación digital a nivel organizacional de la empresa donde estemos trabajando, si somos un contador in company, o de nuestro estudio contable acompañando a nuestros clientes, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado. Fui rápido porque es mucha la información, es cierto, pero mi último mensaje para ustedes es que como contadores siempre debemos mantenernos relevantes, ¿no? Y aportando valor. Y para eso no tenemos que aprender a adoptar y adaptarnos a estas nuevas tecnologías que están hoy vigentes, ¿sí?
Así que bueno, acá les dejo mi correo por si les interesa seguir discutiendo o debatiendo estos temas y desde ya les agradezco que se hayan podido conectar este ratito a conversar sobre estas tecnologías. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, me vuelvo acá. Bueno, muchas gracias, Juan. Excelente la exposición. Así que si alguien tiene alguna pregunta, es momento, puede prender el micrófono o ponerla en el chat y vamos dialogando. También en el chat les dejé el link para acceder al certificado, que hay algunas personas que estaban consultando. Bueno, buenísimo. Veo que he sido muy claro porque no me hacen ninguna pregunta. Si hay una mano levantada y pueden abrir el micrófono. Gabriel, Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gabriela, perdón. Así es. Mira, cuando empezaste a hablar sobre la inteligencia artificial del procesamiento de facturas, quería saber si en la realidad, o cómo me lo imagino yo que podría ser, es el escaneo de una factura y sin necesidad de cargar los datos en tu sistema contable, que haya una programación atrás de nuestro sistema que tome, bueno, tal elemento, digamos, la descripción de cada uno de los ítems de la factura, el valor y te los impacte. ¿Existe algo así o no? Todavía no existe, hay prototipos, pero ¿qué es qué es el desafío que hay ahí, digamos, como para seguir profundizando? El desafío es que que la inteligencia artificial interprete de qué se trata, ¿no? Esa factura. Porque interpreta el monto, hasta ahora han logrado que interprete el monto, pero no que interprete la cuenta contable en la que va, vamos a decirlo así. O sea, Sí, que eso pero es algo que no. ¿Cómo? perdona, pero imagínate que te haga, digamos, que te cargue todo en el sistema y que vos le des los datos y también sirve para determinación de costos, viste, que cada uno de Claro. los ítems pertenezca a una área de costo y Ujú. no tenés que cargarlo, es muchísimo, ya con eso, no Sabes el por, tiempo, ¿no? claro, en realidad no es para la contabilización, pero sí te ayuda mucho para determinar costos Ujú. porque no Exacto. tenés que cargar cada uno de los ítems. O sea Ujú. que eso en un futuro quizás lo tengamos, pero hoy por hoy no hay nada. No, están trabajando varios fabricantes de estos ERP que habíamos hablado, entre ellos SAP y Oracle, son los que llevan la ventaja y son los que más están trabajando en cómo hacerlo. Porque digamos, pero es como vos te lo imaginas, es como un escáner, bueno, no un escáner, no es físico, digamos, pero es como, hoy son todas físicos los documentos, entonces es como pasar un documento por ahí, subirlo y el sistema solo te trae los datos. Sí, sí, existir, digamos, hay algo muy precario, ¿sí? Yo he Ujú. visto cosas precarias, pero digo, bueno, quizás ya hay algo más sofisticado. No, todavía no al público, vamos a decirlo así, Está o no bien. ha abierto pero están trabajando. Y es interesante, va a estar bueno. Yo creo que va a estar No, bueno para sí, nosotros, sí, sí, te ahorra un montón de tiempo. tal cual, tal cual. Bueno, gracias. Gracias, Gabriela. De nada, de nada. Micaela, Buenas noches, ¿qué tal? Yo quería hacer una consulta, porque en su momento cuando vimos, creo que son los programas, mencionó como que SAP y otros programas que utilizan diversas compañías grandes no era Ujú. aconsejable. Quisiera saber por qué, si no es aconsejable, las grandes compañías lo utilizan. No, no, si dije eso, era al revés. Digamos que en general, estos son los ERP que usan las grandes compañías, pero que hay muchos más. O sea Eh, eh, que lo utilizan porque les rinde y es Sí, aconsejable utilizarlos. sí, es aconsejable. De hecho, hay Ah, muchos ok. estudios que Entonces muestran. quizás entendí mal. Sí, lo que yo quise decir con la idea es que aunque muchas compañías no ven el valor, digamos, primero cuando mostré las marcas era como para decir, miren, estos son los ERP más, ¿cómo lo podría decir? Más difundidos a nivel global, ¿viste? Sobre todo SAP, Oracle serían como los dos que van adelante. Que en general son las que usan las multinacionales, acá en Argentina las usan casi todas, las empresas grandes también, sobre todo SAP. Pero muchas veces las compañías, y nosotros tenemos que hacerle entender a nuestros clientes, y sobre todo, y cuando somos contadores internos, también hacerle entender a los dueños, vamos a decirlo así,
de la importancia de tener un buen sistema de gestión, porque ahorra costos y se paga solo. Hay muchos estudios que muestran, investigaciones que muestran cómo la implementación ERP te ayuda, por ejemplo, a reducir costos, detectar inconsistencias, crear entornos más colaborativos, a detectar cobranzas no realizadas antes de tiempo, bueno, a limitar las ventas a clientes que no deberíamos estarle vendiendo, ¿no? Pero bueno, muchas veces las empresas pymes, sobre todo, prefieren no invertir en eso, invertir en otras cosas, pero la verdad que tenemos que seguir haciendo fuerza para que inviertan, ¿no? en buenos ERP. Muchas gracias, ahora sí me quedó súper claro. Gracias, Mica. Acá en el chat, Lautaro quiere que comentes un poco sobre la tokenización de activos, más sobre los bienes raíces de un cliente. Bueno, yo no soy experto de eso, por supuesto, porque, digamos, no, pero lo conozco. Es un tema de que está trabajando el Colegio de Corredores de acá de Córdoba. Federico Miguel, de acá de Córdoba, el escribano Federico Miguel, es un referente de este tema de tokenización de bienes raíces. Si a vos te interesa, digamos, este tema, pero más en profundidad, mandame un correo y yo te puedo poner en contacto con él, o te puedo mandar material de él para que vos lo veas. Pero es súper interesante porque lo voy a decir así, es como si a un inmueble, no es como, es a un inmueble convertirlo en pequeñas partecitas que son tokens, y esas piecitas son, o esos tokens que se generan, son transables, ¿no? Entonces yo puedo ser el dueño del 5% de una casa, por ejemplo, de un bien raíz, y no necesariamente del 100%. Es un tema muy interesante. De hecho, a partir de la tokenización de inmuebles es cuando se empezó a estudiar el tema de la posibilidad de generar, que a partir de los tokens o de las criptomonedas, mejor dicho, se puedan generar fuentes de financiación para las pymes sin necesidad de pasar por bancos, ¿no? E ir directo a la fuente de financiación. Muy interesante. Si te interesa ese tema, mándame un mail. Ahí en la presentación yo lo dejé mi mail, y te puedo compartir más información. Buenísimo. A Micaela levantó de nuevo la mano. Mica, si querés. Vamos, Mica. Perdón, pero quería No, pero consultar. perdón, no. Lo dijeron y no lo escuché. ¿Hay posibilidad de que después nos compartan el archivo con el cual hicieron la presentación? Sí, yo no sé si se están registrando en algún lado, pero yo te lo puedo mandar, NASA, y ella se los manda. ¿Mm? Perfecto, más que nada porque como fue, digamos, bastante acelerado, después quisiera indagar bien cada ítem, por qué una cosa sí, otra no, y bueno. Sí, recuerden que esto, digamos, primero no es una clase magistral, es más es un webinar. La idea es no hacerlo tan largo, pero más allá de lo largo también es como darles un pantallazo, ¿viste? Es como decir, mira, todo esto es lo que hay, y puede haber más, digamos. Entonces, y después cada uno podrá ir descubriendo, podemos ir discutiendo también por mail si le hace falta más info sobre algún tema que les interese más, pues está lleno de información. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. No, vos, Mica. Aquí Lautaro dice que se topó con ese tema en la profesión, y otro tema para hablar es sobre los chatbots, sobre los aspectos impositivos, que por lo visto es lo que se viene. Sí, de los chatbots, de temas impositivos, la verdad que no, es un tema interesante porque nadie habla de eso. Los chatbots, digamos, es un tema. Yo de hecho trabajo en una compañía que se dedica a hacer chatbots para otras empresas, y tampoco tiene límites, digamos. Es increíble. De hecho, los chatbots podrían ser digamos, si uno lo programa bien al chatbot, hasta podría ser un asistente contable, ¿no? Pero bueno, hay todavía para desarrollar ahí. Pero sí es interesante. Escríbeme, Lautaro, después yo te puedo compartir más info. Buenísimo. Creo que no hay más preguntas. Ahí recuerden completar el formulario si quieren el certificado, y también si quieren que les enviemos la presentación de Juan. Y también les dejé el contacto de la secretaría. Ahí nosotros siempre estamos haciendo webinarios, talleres y cursos gratuitos o de bajo costo, abiertos al público, así que más que invitados a tener contacto también. Bueno, creo que ya estamos.
Bueno,